En víspera del 14 de febrero, comercialmente el día de San Valentín, hoy les queremos contar qué interesa a este equipo de Hoy por Hoy Bilbao Vizcaya realmente de la efeméride. Nos interesa la parte que hace referencia al órgano vital, al corazón, sí. En el imaginario popular, punto de encuentro con las emociones, pero el músculo es vital. Un músculo que también enferma, incluso que nace con malformaciones. Las cardiopatías congénitas es una malformación del corazón o de los grandes vasos sanguíneos que está presente además en el feto y en el recién nacido. Todo esto tiene una incidencia en España, según los expertos, de aproximadamente 4.000 nuevos casos al año. Bueno, son aquellas que se presentan desde el nacimiento. Son las malformaciones, además, más frecuentes en esta etapa. En el hospital de referencia aquí, el Hospital de Cruces, hay un equipo multidisciplinar que diariamente tiene en la mente el corazón. Atiende a estos niños, a estas niñas, a sus familias, a un centenar aproximadamente. En la actualidad, más del 85% nos cuentan sobreviven hasta la edad adulta, pero en ocasiones con secuelas, con complicaciones que precisan una atención especializada durante toda su vida. Para solucionar, para paliar este problema, ahora este hospital de referencia, el de Cruces en Vizcaya, se ha convertido en eso, en un centro de referencia donde se tiene que ganar la confianza de quienes acuden. Hace unos meses conocimos precisamente por qué lo es, por qué es de referencia. Operación Milagro ocurrió en este hospital, única por su rareza. Un bebé de 2 meses donde se obró el milagro de la ciencia. Lo realizó el equipo de nuestro protagonista, el doctor José María Cafarena. Hay una biografía, Ane Garea. El doctor José María Cafarena es un destacado cirujano cardíaco pediátrico reconocido a nivel mundial por su experiencia y contribuciones en el campo de la cirugía cardíaca infantil y neonatal. A lo largo de su carrera ha realizado más de 7.500 cirugías cardíacas en niños y niñas, manteniendo una tasa de supervivencia del 98%. No solo se le reconoce en el mundillo de la medicina, también lo hacen las asociaciones como Pequeños Corazones en Aragón o la Asociación de Cardiopatías Congénitas en Barcelona. Hace casi 2 años que Cafarena llegó a Vizcaya, en concreto al Hospital Universitario de Cruces. Antes fue director de cirugía cardíaca infantil en Barcelona, en Children's Hospital San Juan de Déu. Si nos remontamos al año 2006, fue nombrado jefe de sección de cirugía cardíaca infantil del Hospital La Fe, en Valencia. También vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas. Pero más allá de la labor que ha desempeñado durante estos años, Cafarena colabora con diversas ONG y ha realizado múltiples operaciones a niños y niñas en países en vías de desarrollo. Ha publicado además más de 50 artículos en revistas internacionales de su especialidad y cuenta con más de 300 participaciones y colaboraciones en reuniones científicas. Según los comentarios de numerosas asociaciones a nivel nacional, la presencia del cirujano cardíaco pediátrico Cafarena en Euskadi brinda una valiosa atención a muchos pacientes con cardiopatías congénitas. Doctor Cafarena, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias por la invitación, muy amable. Oiga, le tenemos que dar las gracias especialmente porque usted me decía que también ustedes enferman, que estaba teniendo un día complejo y que ha dicho sí a la cadena SER, pero que ha venido, vamos, pero que muy justo, así que gracias, doblemente. De nada, por favor, a vosotros, un placer estar aquí. Bueno, tenemos que hablar con usted precisamente de todo lo que tiene que ver con el día, para nosotros, no el día de San Valentín, sino el viernes, mañana, se celebra, se conmemora el Día de las Cardiopatías Congénitas. Para usted, ¿qué es la palabra corazón? ¿Qué significa? Para mí la palabra corazón es vida, ¿no? Es vida, porque en realidad no se entiende, ¿no? En la vida de las personas, a cualquier edad, ¿no? Sin un corazón que funcione correctamente. Entonces, corazón es igual a vida. Y alcanza su máxima expresión, lógicamente, en la edad pediátrica, en el recién nacido, la lactancia, en el niño en edad escolar. Pues no podéis imaginaros el componente emocional que tiene tan terrible el tener un hijo, alguien de la familia con una malformación cardíaca, ¿no? Grave. Porque nosotros intentamos tratarlas, intentamos que las personas con ese corazón tengan vida, ¿no? Pero lógicamente nunca, a veces en muchas cardiopatías podemos dejar un corazón normal. Por cierto, ¿cómo está la niña, la que todos bautizamos como Operación Milagro? Excelente, excelente. No me lo creo ni yo, porque llevamos muy poco tiempo en Cruces y bueno, es una
operación de una envergadura tremenda que ha hecho muy pocas veces con esa envergadura en el mundo. Y bueno, pues yo tenía lógicamente mis reticencias de hacerlo en cruces, en tanto en cuanto que acababa de llegar y no conocía bien la estructura y las posibilidades del hospital. Pero bueno, me quedé maravillado. La verdad es que todo fue increíble y yo creo que en menos de una semana pudimos mandar a la nena a casa, o sea, claro, para que con una tráquea nueva y un corazón nuevo. Es que esa era la doble dificultad, correcto, ¿no? Ahí estaba el problema, en correcto, teoría. Y usted además, claro, una vez que se realiza, se convierte en esa referencia que entiendo que le han llamado de otros muchos hospitales o profesionales, ¿no? Compañeros suyos. Hemos tenido contactos con otros especialistas de... afortunadamente, la asociación de una hipoplasia traqueal tan severa, ¿no?, y una cardiopatía congénita, afortunadamente es poco frecuente, porque si no, claro, pues bueno, el problema sería muy grave. Pero sí que hemos tenido contactos con otros centros que nos han interesado por la operación que hicimos y de hecho nos han pedido en algunos casos asistencia también. Oiga, hemos leído, bueno, lo dice la Fundación Española del Corazón, que existen más de 50 tipos diferentes de cardiopatías congénitas. Sí. No se suele tener en cuenta generalmente esto, porque, claro, nosotros lo que nos solemos fijar es en el feliz nacimiento de un bebé, pero no en el milagro que supone que ese bebé no traiga ninguna de estas enfermedades, lógicamente. Claro. Bueno, las malformaciones del corazón son las malformaciones más frecuentes de una persona al nacer. O sea, es la patología cuando nace el niño más frecuente es los defectos estructurales del corazón, ¿no? Y dentro de esto hay una variedad que yo te diría que es casi infinita, en tanto en cuanto que yo, en toda mi vida profesional, y ya son más de 30 años, no he operado nunca 2 niños iguales. Oh, curioso. No he operado nunca. ¿A cuántos ha podido operar, doctor? Pues unos 7.000, 7.500, sí. Pero nunca he operado 2 niños iguales, porque realmente el nombre de la cardiopatía puede ser igual, pero cuando estás operando ese corazón, aunque tenga el mismo nombre de la cardiopatía, los apellidos pueden cambiar completamente y no hay 2 cardiopatías iguales. Las hay más sencillas, las hay de dificultad moderada y las hay en las formas más complejas. Y luego están las asociaciones entre ellas. Claro. Ellas se pueden mezclar, se pueden asociar y pueden provocar en el organismo un rompecabezas impresionante. O sea, que le sigue sorprendiendo cada operación que usted realiza, sí, por lo que puede suponer de reto profesional. Seguro. Sin ir más lejos, con el doctor Ayala estudiamos hace 10 días una nena que vino de una ONG de los refugiados del saharaui, y venía con el diagnóstico de tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía de dificultad moderada. Dentro de las cardiopatías de riesgo moderado es la más frecuente. Bueno, pues cuando la estudiamos, el doctor Ayala la estudió en el Cruces, nos dimos cuenta de que la niña tenía una cardiopatía muchísimo más compleja. Lógicamente, con los medios que había podido ser estudiada en su país, pues es lo que tenía. Pero la cardiopatía era muchísimo más compleja y la operamos hace 2 semanas. La nena está muy bien, todo se ha dicho, pero fue prácticamente imposible tabicar bien la aurícula por las alteraciones tan brutales que tenían los drenajes, tanto de las venas pulmonares como los drenajes venosos sistémicos. Es decir, no hay límite en lo que te puedes encontrar. Bueno, lo ha citado usted, Javier Ayala, doctor cardiólogo pediátrico del Hospital de Cruces, parte de todo el equipo del doctor Caffarena. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Oiga, gracias. Ustedes llevan trabajando 2 años. Afortunadamente, ¿no? Sí, aquí en el Hospital de Cruces. Sí, bueno, yo en el Hospital de Cruces llevo 15 años. ¿15? Antes había otro equipo. Era el doctor Aramendi era el cirujano, el doctor Galdeano era el cardiólogo pediátrico, y desde que vino el doctor Caffarena, pues estamos colaborando estrechamente, y yo como cardiólogo y otros compañeros. Le tengo que preguntar por los cambios que ha podido introducir alguien que venía directo de la cirugía cardíaca, director del infantil del Barcelona Children's Hospital Sant Joan de Déu. ¿Cómo ha cambiado el día a día en su forma de hacer? Bueno, el hecho de que en el servicio ha habido una jubilación y ahora yo tengo un trato más estrecho con el doctor Caffarena, pues hombre, lo que me ha cambiado en el día a día es eso,
la cercanía, el estudio de cada paciente con todo el equipo, como hemos comentado, esto es una labor multidisciplinar, no solo estamos nosotros dos o los equipos quirúrgicos y cardiólogos, sino hemodinamistas, electrofisiólogos, radiólogos, bueno, somos un equipo multidisciplinar y la verdad es que hay una colaboración muy estrecha. Bueno, todos los martes hacemos una reunión multidisciplinar para comentar casos, para debatirlos. Y la verdad es que bueno, es una forma de trabajar muy buena. Yo me atrevo a hablar delante de él, pero por lo que he escuchado, Javier, será difícil decirle que no se puede hacer algo. Sí. Es difícil, bueno, sí, es muy difícil decir que él diga que no puede solucionar algo o no puede darle. A veces hay, cuando hablamos de soluciones, puede ser soluciones definitivas, que decimos que es corregir una cardiopatía, o soluciones paliativas. Sí, va a tener una solución fijo. Bueno, ¿cuántos niños y niñas ven cada año aproximadamente, José María, en el hospital? En Cruces yo creo que aproximadamente ofertados ya para la cirugía, unos 100, 110 al año. Vale, ¿y qué edades son aproximadamente esas edades que ustedes Toda tratan? la amalgama que hay, desde el recién nacido hasta los 17, 18 años, que pasan ya lo que se llama el periodo de transición y ya pasan a la unidad de cardiopatías congénitas del adulto, claro, que también dirigimos nosotros y que ya pues es llevado por otro equipo de cardiólogos que no son infantiles, son cardiólogos de adultos especializados en cardiopatías congénitas. Claro, pero ustedes les hacen un poco el seguimiento, se dan la mano, ¿no? Sí, nos damos la mano y eso es una de las cosas más bonitas que tiene Cruces, y es que está muy bien organizado la transición de estos pacientes, porque ellos no notan la transición, y eso es fundamental. Cuando tú tienes un niño que ha estado toda su edad pediátrica en contacto con un cirujano, con un cardiólogo, y ha creado un cordón umbilical con esta gente, que de repente hay centros, hay sitios donde cambia todo el panorama, otro hospital distinto, otros cardiólogos. No, aquí no, hay una transición y todos seguimos siendo el mismo equipo, y eso lo ves que los pacientes lo agradecen. Claro, y eso evita estrés al corazón. Hay tantas y tantas canciones que hablan del corazón. José María, ¿a usted le gustan las canciones que hablan del corazón, que es su herramienta de trabajo, su punto con la vida, con la seriedad? Claro, me encantan, claro. Estás de mocedades, supongo que la has reconocido. Mucho, sí, es de mi época. Bueno, claro, ¿por qué dijo sí a venir al Hospital de Cruces? ¿Cómo ha sido ese cambio profesional? Yo, bueno, por situaciones mías personales he ido cambiando, a ver, yo empecé formándome en Madrid, luego me fui a Valencia y inicié ya la especialidad de cirugía cardíaca infantil, porque yo creo que es una especialidad y claro, hay que nombrarla como tal, aunque tú no puedas presentarte al MIR para hacer cirugía cardíaca infantil, sino que es más genérico, es cirugía cardiovascular, pero luego, evidentemente, cuando acabas la residencia, si quieres dedicarte a la cirugía cardíaca infantil, ya te tienes que especializar en eso. Entonces, en la FE inicié mi formación como cirujano cardíaco infantil y era una época, bueno, hablamos de los años 91, 93, 94, una época muy complicada en la especialidad en este país. Estaba empezando. Sí. Y yo me di cuenta, bueno, cuando acabé la residencia, de que había mucho trabajo por hacer en el mundo de las cardiopatías congénitas de los niños, y el trabajo del adulto y de la cirugía cardíaca de adultos estaba más rodado, estaba más sentado, estaba más... Entonces me llamó mucho la atención el reto, el desafío que suponía dedicarme a eso cuando estaba todo tan en pañales, no tan inmaduro. Estábamos hablando de una época en la que pues si te trabajaban en los centros españoles, trabajábamos con mortalidades del 20-25%, quiero decir que imagínate lo que hemos evolucionado. Y quien tenía dinero salía de España, claramente. Claro. Pues había que salir fuera a formarse, porque en España la formación, lógicamente, en aquella época no era suficiente. Había que salir fuera a formarse, Estados Unidos fundamentalmente, también Inglaterra, y luego ya continuar con el trabajo en el hospital. Entonces, a mí me gustó mucho hacerlo, lo hice en la FE.
yo creo que pusimos la fe muy alto en los años 90, 2000, la fe muy alto, y entonces me salió la oportunidad de Murcia. Luego estuve en Murcia, en la Risaca, donde monté una unidad con el jefe de servicio de allí, que estuve 7 años trabajando con ellos, y desafortunadamente, y lo tengo que decir, cuando yo me fui aquello no siguió funcionando por problemas administrativos, por problemas de algún tipo que se me escapan. Claro. Y luego me fui a Barcelona, donde allí sí montamos una unidad de cardiocirugía infantil en el Hospital Sant Joan de Déu. Estuve fijo allí desde el 2007-2008 hasta el 2022. Vamos, que la ha visto crecer usted, a esa unidad que todavía sigue siendo referencia. No, yo creo que hicimos la unidad más importante del país. Sí, o sea, sí. A todos los niveles. En Sant Joan de Déu teníamos un volumen que, no sé si algún centro de Madrid podría igualar, pero teníamos una dotación, una estructura para trabajar, pues encomiable, ¿no? Digna de los mejores centros europeos, ¿no? Y ahí me desarrollé durante muchísimos años, y ya luego me vine a Cruces porque también fue otro reto que se me planteó. Tú dirás lo que hacemos, lo que En esta conversación, doctor José María, doctor Ayala, estamos además convencidos que los retos están por llegar cada día, porque como decimos aquí, la sensación de vértigo en todos los avances tecnológicos impacta directamente en los equipos y en los profesionales que lo dirigen. ¿Cuál es el reto más próximo para todo su equipo y en el que la inteligencia artificial o la tecnología puede impactar más? ¿Cómo lo ve el doctor Cafarena? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, la inteligencia artificial irá jugando un papel cada vez más importante en nuestro trabajo, y de hecho ya Cruces está apostando fuerte por la digitalización de la asistencia y el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que nosotros estamos en un momento en el que vamos a sufrir una revolución en los próximos años que incluso nos permita operar a distancia, ¿no? Yo creo que va a ser posible. Eso ya se está haciendo en algunas especialidades, sí, pero y con no las algunos centros. Las cardiopatías no se ha conseguido. Todavía no. Por la mesura que tiene, por la dificultad, por la complejidad, por la forma de abordar el corazón de un niño. Es tremendamente complejo el hacerlo a distancia, pero estamos en el camino y yo creo que es cuestión de poco tiempo que lo podamos conseguir. Es curioso. ¿Se podrá hacer desde aquí, desde Cruces? ¿Usted apuesta por este equipo? Yo sí, claro que sí. Claro, por supuesto que sí. Yo no sé de qué será cuestión, sí. ¿De voluntad política, de voluntad profesional, sí, de dinero? Es una mezcla de todo, ¿verdad? Pero al final es el tener las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Porque los médicos al final nos adaptamos mucho a todo, ¿no? No nos solemos quejar mucho de la falta a veces de estructura, de la falta de material, de la falta personal. Solemos adaptarnos, somos como muy camaleónicos. Entonces yo estoy convencido que en Cruces más pronto que tarde, pues acabaremos implementando la inteligencia artificial, la robótica, la teotraxia, todo lo que es la cirugía de precisión en determinadas cardiopatías, lógicamente. El profesional seguirá siendo importante, ¿no? ¿Creen ustedes que todo esto, no sé si correrá a favor o en contra del ser humano, del profesional? A ver, ¿cómo lo ven? Bueno, yo creo que el profesional, evidentemente, la inteligencia artificial puede ayudar, incluso en el diagnóstico, porque lo primero, claro, para que un niño entre al quirófano, lo que primero que tiene es un diagnóstico. Esa es nuestra labor como cardiólogos pediátricos principal. Entonces, es posible que la inteligencia artificial ayude a los diagnósticos, pero ahí vamos a seguir estando seguro. Además, el mayor reto desde hace varios años es hacer el diagnóstico de forma prenatal. Nosotros tenemos en Cruces una unidad de cardiología fetal. También voy a decir que probablemente de las más potentes que hay en España.
en nuestro ámbito en el que nosotros trabajamos, prácticamente el 100% de las cardiopatías que son de operar al nacer, que son las importantes de diagnosticar prenatalmente, prácticamente todas se diagnostican en intraútero. Entonces el reto del diagnóstico prenatal es muy importante porque es un shock para las familias, claro. Es una incertidumbre de qué es lo que va a pasar con un hijo, una hija que todavía no ha nacido, pero es un reto muy bonito y que lo estamos llevando a cabo. Incluso ahora, en casos seleccionados, somos capaces de diagnosticar una cardiopatía, incluso complejas, probablemente como la de esta niña que hemos hablado antes, pues a partir de la semana 12, 14, que son corazones muy, muy pequeños, pero bueno, la tecnología, no solo somos nosotros, el conocimiento es importante, lógicamente, pero la tecnología ha avanzado muchísimo. No lo hemos dicho, pero lo primero que escucha un padre y una madre cuando en la ecografía es factible ya el hecho de que está viniendo, ¿no?, este nuevo ser humano, es el corazón. Ese primer latido impresiona y mucho. Algunos nos damos cuenta en ese momento que está el latido antes incluso que el propio feto desarrollado, ¿no, doctor? Eso tiene que impresionar muchísimo, doctor Cafarena. Eso es impresionante ver una ecografía a las 12 semanas de gestación y ver cómo se delimita perfectamente todas las estructuras del corazón, y si hay una malformación la estás viendo con mucha claridad, sobre todo ellos, lógicamente, claro, que son mucho más expertos que nosotros, pero eso nos prepara a los padres y nos prepara a los médicos para poder tratar con la máxima precisión esa cardiopatía. Una vez la tienes diagnosticada intraútero, el seguimiento, la parte digamos psicológica del trato a la madre y al padre para que afronten la cardiopatía y no opten por una interrupción del embarazo. En todas estas cosas, claro, yo lógicamente como especialista mi trabajo es operarlos, pero podemos entender determinadas interrupciones del embarazo en determinadas aberraciones ya estructurales del corazón tremendas, que van a condicionar lógicamente la vida de esos niños cuando nazcan, aunque todo se puede tratar. Todo en este momento tratar. Podemos tratar todas las cardiopatías congénitas estructurales, las malformaciones. Otro problema distinto es el problema del músculo cardíaco. Cuando el músculo cardíaco nace ya enfermo y con muy mala función, ahí ya poco podemos hacer, nada más que optar por el trasplante. Pero en todos los defectos estructurales, unos con mejor pronóstico, otras con un pronóstico más incierto, pero todas pueden ser tratadas. A mí no se me ocurre mejor regalo que esta conversación antes del día de San Valentín, el día en el que comercialmente se habla y mucho del corazón. Ya para terminar, mensaje... A mí sí que me gustaría decirte, ¿sí?, que el grupo de trabajo con el que cuento en Cruces, además de ser excelente, están súper volcados, ¿no?, con que yo tenga de todo, no me falte de nada, esté a gusto, y creo que eso es de agradecer y de mencionarlo aquí. Y que desde que llegamos, hace 2 años, pues hemos conseguido ampliar el radio de nuestro trabajo. Ya no nos limitamos al País Vasco, sino que estamos operando también niños de Cantabria, estamos operando de Navarra y de La Rioja. Es decir, estamos haciendo un centro de referencia muy importante en el norte de España, que ya hace unos meses se consolidó con el CESUR de cardiopatía congénita del adulto, y ahora vamos a buscar el CESUR en cardiopatías infantiles, porque lógicamente es una situación estratégica dentro del país el Hospital de Cruces para todo el norte de España, de tal forma que los niños con cardiopatías complejas del norte de España no tengan que viajar a Madrid. Si usted me lo dice aquí es porque ya está con una fecha. ¿Cuándo nos dan el CESUR? Bueno, vamos a ir a por él. ¿Antes de que acabe el año, doctor? No ¿será creo, complicado? pero igual para el 2026 sí. Ojalá sea así. Y esto enlaza muy bien con el último mensaje que yo quería dejar de forma breve. Para esas nuevas generaciones que están estudiando medicina, ¿hay que animarles a que se apunten en la cirugía pediátrica, la cirugía infantil? ¿Hay que animarles? Sí, totalmente. Hay que animarles, sí. Hay que animarle. Bueno, y como cada uno tiene su trabajo, las cardiopatías congénitas dentro de la pediatría, voy a decir que es de lo más agradecido y más bonito de estudiar y de trabajar. Lo digo porque que no se nos vayan todos a dermatología ni a estética, ¿no? Claro, pero es fácil de entender también que fíjate que yo ya llevo más de 30 años, sí, trabajando, y la cantidad de niños que he operado, y aún así yo la noche anterior, cuando tengo que operar un caso complejo, yo no duermo tranquilo al 100%.
Yo quiero no cometer ningún error, dar la máxima expresión, mis conocimientos, no equivocarme en nada. Es un desafío, es un reto. Y a pesar de la experiencia y los años, tú no duermes esa noche muy tranquilo. Porque, desgraciadamente, esto no es, como dices tú, dermatología o traumatología o otorrinolaringología, que puede tener problemas, evidentemente, y dificultades muy graves también, pero aquí los errores o los malos resultados se pagan con la vida, porque si el corazón no funciona, evidentemente ya no puede vivir esa persona. Por lo cual, tenemos un componente muy fuerte de responsabilidad que hay que saber administrarla, y eso es un proceso. Y hay otras especialidades como la nuestra, pero es una especialidad muy exigente en la cual tienes que estar al día, tienes que estudiar mucho. No voy a decir todos los días, pero casi todos los días, estudiar algo, estudiar los casos muy bien. Es una especialidad que te lleva mucho tiempo. Doctor Ayala, doctor Caffarena, ha sido un verdadero placer escucharles y sobre todo que nos busquen con estas agendas tan complicadas un ratito para la audiencia de este programa. A por los éxitos, serán los de toda la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.